¿Por qué tienes que huir del pecado? ¿Por qué tienes que desechar el pecado? Porque el pecado te va a llevar al infierno. 5 pecados que había dicho que son de muerte, no los he dicho todavía. Uno es el suicidio, uno es la incredulidad. Vas a decir, ¿cómo quiero ser salvo? Pero ¿cómo vas a ser salvo si no crees? Nunca creíste, la incredulidad. Otro, creíste pero te alejaste, el ser frío o caliente. No vas a ser salvo tampoco. 3, el suicidio. 4, el sello de la bestia. Y 5, el pecar contra el Espíritu Santo. O el número 3 es el pecar contra el Espíritu Santo. El 3 el suicidio, el 4 el pecar contra el Espíritu Santo y el 5 el sello de la bestia. Te van a poner, ¿no creíste? ¿Crees en el Señor o no crees? Sí creo, te quitamos tu vida. ¿No crees? Va a llegar, eso dice la palabra, te van a sellar en la frente o en la mano derecha. Y vas a decir, no, quiero vivir en esta vida. Pues te sellamos. El sello de la bestia. Son 5 pecados que ya no alcanzas salvación con esos pecados. Aquí todavía tienes el acceso de pedir misericordia y de hacer lo recto y presentarte a Dios como entre los vivos, como entre los muertos vivo, y decirle a Dios, te alabamos y gracias por tu obra y tu perfección en mi vida. En el nombre de Jesucristo. Estoy en Corintios. Avanzo porque el tiempo va muy rápido. En el nombre de Jesús dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra ir a juicio delante de los injustos? ¿O no delante de los santos? ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pregunta el apóstol Pablo. Vuelve a preguntar, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Contesta, ¿y si el mundo no ha de ser juzgado por vosotros? Pregunta, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Pregunta otra vez, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, o ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzarlos lo digo, pues no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el que pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta vosotros que tenéis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya escucha la palabra de Dios a tu ser amado, amada en Cristo. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Leo desde el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quién lo dice esto? El Espíritu Santo. Inspiró al apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y nos lo dice en este día a ti y a mí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por el Espíritu de quién? De nuestro Dios. ¿Qué dice? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Con qué? Con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo, que tiene poder y autoridad. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Toda autoridad y juicio le fue dado al Señor Jesús. ¿Quién la tiene? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. Lavados, ya habéis sido santificados. Nuestra esperanza, ayuda y provisión están puestas en el Señor Jesucristo, porque Él es puro y Él nos purifica. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué te hace falta para hacer la voluntad de Dios? La pregunta es, ¿qué te hace falta para ya no vivir en el pecado? Para renunciar y detestar el pecado en tu vida. Y decirle, te vas y te echo fuera en el nombre de Jesús. Y decirle al Señor, todo honor y toda gloria, Señor, es a ti por los siglos de los siglos en el nombre de Jesucristo. Tú eres mi todo. Porque yo no soy dueño de nada, ni del aire que respiro. Tú no lo das. Vemos lo que pasó en el COVID. ¿Cuánto valía un tanque de oxígeno? ¿Cuánto valía un tanque de oxígeno en el COVID? 150, 200 dólares el tanque. ¿Se acababa en cuánto? En horas, en un día máximo. Se acababa el tanque del oxígeno. Dios te da la vida, te da que tus órganos trabajen bien al 100 por 1 y te da el aire y te da sus bendiciones y te da la fe del Señor Jesús y te da de su gracia y te dice el Espíritu Santo a ti, amado, amada en Cristo, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Realmente merece el honor y la gloria al Señor. Y leo una vez más el 9 y el 10, el 9 y el 10, y ahí de 1 Corintios 6, 9, 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El mundo quiere callar a la iglesia. Dice, no me digas más de la palabra de Dios. Yo no quiero saber nada de eso. Y yo tengo derechos. Y yo tengo mis derechos y tú no tienes por qué decirme nada. Pero esta palabra no es de hombre, no es de un hombre común, porque el hombre común no tiene tanta inteligencia como la que tiene Dios. Por eso dijo que ve el devocional. Mis caminos no son vuestros caminos. Oír y comprar sin precio y sin leche. ¿Quién es el que te manda? El Señor. Porque ¿quién es la voluntad? Es de Él. ¿De quién es esta palabra? Es del Señor. ¿Quién la sostiene? El Espíritu Santo. ¿Quién sostiene tu vida si tú honras esta palabra? El Espíritu Santo. Ve el devocional. Todos los que están viendo este mensaje deben de ir al devocional para entender este tema y entender tu vida espiritual en Dios. ¿Qué propósito es tu vida espiritual en Dios? Porque todos quieren vivir en la vida humana y que quiero este carro, y que quiero un carro, y que ya salió otro, y que quiero un teléfono, y que quiero otra cosa, y que quiero ser popular entre todos. No, eso no es así. Deja que Dios derrame su gloria y el Señor, y tú vas a ser popular entre todos, porque el Señor va a poner su presencia y su esencia en ti. Y Él va a hacer lo que Él mandó hacer en tu vida. Y si eres usado en milagros, si eres usado en don de ciencia, si eres usado en profecía,
si eres usado en esto, en predicar, en la enseñanza, en la exhortación, dale la gloria a Dios, porque la obra es de Él. Porque muchos hermanos de los que hablan profecía y que están en el don de milagros y sanidades o de ciencia, creen que es de ellos y se pierden. Se les acaba su luz y no hubo tiempo, porque ellos pensaron que eran ellos y usan fama para ellos, y nosotros no. Porque los apóstoles, ¿qué le dicen al Señor Jesús en el cielo? Los apóstoles y los profetas, ¿qué le dicen? Se inclinan, ponen sus coronas y las ponen delante de sus pies y le dicen: Señor, tú eres digno de recibir el honor y la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad fueron hechas, fueron creadas y existen. Dice, y esto erais, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. El pecado, la paga del pecado es muerte. Debes de salirte de ahí y de vivir en Dios para gloria de su nombre. Tengo 3 o 4 textos rápidos para confirmar este tema. Estoy en Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 9. Dice así, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en ¿quién? En nosotros. Una vez más, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, todos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en ¿dónde? En nosotros. Regreso, estoy en Romanos, en el capítulo 3, versos 23-24. Dice así, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que pasados. Los pecados que pasados no existen más. Dice el Señor, este pecado y esta carta estaba contra ti. Como en Roma, que les ponían a los presos, en sus prisiones les ponían un anuncio, una carta y la pegaban. Ponían la carta y la pegaban en Roma. Y le ponían ahí, ¿por qué causa estabas tú preso? El Señor anuló el acta, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, y la exhibió, y la quitó, la anuló. Y dice, está en Colosenses 2:14, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de ¿qué? De Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor vino, vemos lo que pasó con Adán y Eva, pecaron, pero el Señor arregló todo. Vino el Señor Jesucristo, pagó con su sangre, nos dio vida eterna, nos compró a precio de sangre. Y fíjate lo que dice aquí, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Estoy desde el 23. Por cuanto todos pecaron, o sea, todos, nadie
o de ser salvo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora dice, estoy en Colosenses 3:5. Colosenses capítulo 3:5. Estamos allá adelante de Corintios, adelante de Efesios, ahí está Filipenses y Colosenses. Colosenses 3:5 dice así: haced morir, fíjate lo que dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y muchos hermanos batallan en su vida espiritual porque no quieren leer y porque no oran y ayunan. Si yo puedo leer esta palabra, pero no voy a tener la revelación divina que Dios tiene para la iglesia. Si yo no oro, si yo no ayuno, si yo no me entrego en espíritu, alma y cuerpo, y voy a tener padecimientos en esta vida. Y por eso dice, estoy en Colosenses, en la constitución del Evangelio, repito, Romanos, Efesios, Colosenses y Hebreos, ahí está la redención. Dice, haced morir, todos los que van al cielo la deben de saber de memoria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. La ira de Dios viene sobre los hijos ¿de qué? De desobediencia. Pero dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Si Dios está conmigo. Porque no obedeciste la palabra de Dios, te olvidaste de eso y no pediste perdón a Dios. Y ahora no puedes con tu vida. Ahora no puedes solucionar tu vida espiritual porque no hiciste caso de Dios. Y si tú le das la gloria a Dios, Dios manifiesta su gloria en tu ser de una manera gloriosa desde ahora y para siempre jamás. Porque Dios es fiel. Dios es bueno y Él es fiel. ¿Por qué me llamáis bueno? Le dijeron a Jesús. Bueno, solo Dios. Jesús era Dios. Pero ellos no sabían. Sí sabían que era Dios porque Él hacía milagros. Pero no, todavía no iba al cielo. Todavía no iba al cielo. Y ellos, él mismo dijo, solo bueno es Dios. Estaba en la vida espiritual, en lo divino y en lo perfecto, en lo sublime de Dios. Solo bueno es Dios. Y Dios es bueno, porque Dios no piensa como nosotros. Nuestros caminos no son sus caminos, nuestros pensamientos sus pensamientos. Pero Él es bueno, y Él nos da su misericordia y su amor de una manera gloriosa. Estoy aquí en Lucas, en el capítulo 6, versos 45. Dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla ¿la qué? La boca. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sobre toda cosa guarda, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Estoy en Romanos, en el capítulo 6, en el verso 15 al 23, ahí está nuestra conclusión en esta tarde maravillosa, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos arrepentirnos y vivir en la vida de Dios, si queremos estar en la vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios vida eterna. La paga del pecado es muerte. Tenemos la oportunidad de recurrir a la presencia de Dios y de decirle al Señor, perdóname y ayúdame. Tú eres quien me ayuda, tú eres quien me fortalece,
Tu presencia quiero que muera en mi vida y yo quiero que tú seas el que dirija mi caminar en mi vida entera. Estoy en 15, Romanos 6, 15, 23. Conclusión de este tema. Dice así en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si que os sometéis a alguno como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecís, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, o sea, esta palabra, a la cual fuisteis entregados voluntariamente. Gloria a Dios. Fuisteis entregados y libertados del pecado y veniste a ser siervos de justicia. ¿Y veniste a ser siervos de qué? De justicia, porque el Señor Jesucristo no solo te salvó, sino su justicia la comparte contigo. Siervos de justicia, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿De quién? De Dios. Para servir a la justicia. Ser justos. Juzgar con justo juicio y con la palabra, como dice Jeremías, con la palabra también. Juzgar con la palabra. Dice, para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas es ¿qué? Muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, bendiga tu vida. Señor, te prospere en todo lo que tú hagas. Que su gloria se derrame sobre tu ser. Levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Ya no vives más en el pecado. La paga del pecado es muerte, lo sabes. La paga del pecado es muerte. Salte de ahí, vive en Cristo. Presenta tu vida como instrumento de justicia. Dice, hablo como humano por nuestra humana, 6:19. Hablo como humano, Romanos 6:19. Hablo como humano por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Por
porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Los hombres que vienen y dan su testimonio, una cosa es dar el testimonio y otra cosa, cuando ya están dando el testimonio, se glorían en lo que hacían. Es la ignorancia de ellos, que habla la ignorancia y no la palabra del Señor. Y debemos de sacar eso de los púlpitos, hermanos amados en Cristo, pastores, evangelistas. Saquen eso de los púlpitos. No es agradable delante de Dios. No es agradable eso, porque dice aquí que os avergonzabais. ¿Y qué fruto teníamos de eso? Nada. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis como fruto, eso es lo que debemos de predicar, y fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios vida en Cristo Jesús Señor nuestro. Oro a Dios, se me acabó mi tiempo, se acabó el tiempo en este día. Padre, te doy gracias por este consejo. Hoy te pido que tú hagas la obra en cada uno de los que oyen este consejo. Te doy gracias, Padre, por tus siervos, los pastores y los profetas. Que saquemos todo lo que no es agradable de ti de los púlpitos, Señor. Porque sabemos que la paga del pecado es muerte y tú nos has salvado y nos has dado vida eterna. Nos has hecho justos y como fin el fruto es vuestra santificación y como fin la vida eterna. Graba esta palabra con letras de fuego, que sea un rema en nuestro ser. Grábala con letras de fuego en nuestro corazón y que seamos un testimonio vivo en el nombre de Jesucristo. Todo honor y toda gloria sea a ti por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Desde ahora y para siempre, jamás, en el nombre de Jesús. Te doy honor y te doy gloria y te doy gracias, Señor, porque tú provees todas nuestras necesidades. Gracias, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que hagas tu obra, que para que las almas se arrepientan. Que la comunión y participación de tu Santo y Divino Espíritu, Padre, sea en cada uno de nosotros y los que alaban tu nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu obra que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, te bendiga grandemente. Si puedes escribirnos, escríbenos. Si tienes un enfermo, llámanos. Si podemos ir por él, lo hacemos. Y si no, deja nombres para que estemos orando por tu familia. En el nombre de Jesús. Si tú nos llamas por WhatsApp o al teléfono, oramos por ti en ese instante. No te decimos, espérame al rato te llamo, estoy ocupado. No hay eso aquí, en esta iglesia no existe eso. Estamos para servir a Dios y para servir a cada uno de los que buscan de Dios. Señor, te bendiga. La paz, el amor y la gracia de Dios sea en tu vida desde hoy para siempre, jamás, en el nombre de Jesús. Las bendiciones espirituales de Dios sean en todos para gloria de su nombre. Los bendigo, los cubro con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, desde hoy para siempre, jamás. Amén. Amén.